Sección séptima. El primer anuncio en contextos de pluralismo religioso. Ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. En efecto, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. Hechos 17, 22, 23. Punto primero. El primer anuncio del Evangelio en contextos de pluralismo religioso. El primer anuncio hoy se da en el contexto de una significativa diversidad religiosa bastante compleja. El diálogo ecuménico e interreligioso ha contribuido indudablemente a un avance respetuoso en la consideración de las afinidades y las diferencias entre las diversas confesiones. La diversidad religiosa no es una amenaza, sino una ventaja que contribuye a enriquecer la experiencia religiosa. La cultura actual es una intensa explosión sincretista, palabra que se refiere a la actitud de combinar elementos diversos en una misma expresión religiosa o de cualquier otra índole, de expresiones religiosas antiguas y nuevas. En este variado panorama también se notan los vacíos que como Iglesia dejamos para que otros, con mayor iniciativa religiosa, los asuman. Nos hemos instalado por mucho tiempo en nuestra zona de confort espiritual. El desafío es asumir una valoración positiva del pluralismo religioso o multireligiosidad a partir de una actitud de diálogo con el ecumenismo, las nuevas expresiones religiosas, las nuevas espiritualidades, la religiosidad popular y la piedad popular, valorando y profundizando sus aspectos positivos y ayudando a discernir otros que son necesarios de madurar. Además, también hay que considerar a los creyentes que confiesan su ignorancia religiosa, a los no creyentes y a los que sostienen el indiferentismo religioso, el agnosticismo, el escepticismo, el ateísmo, el neopaganismo, el sincretismo religioso y la superstición, entre otras posturas. Existen nuevas espiritualidades alternativas compatibles con cualquier religión que no entran en conflicto con la multiplicidad de los credos. Incluso hay espiritualidades sin religión y sin adhesión a un Dios personal. La cultura actual, en tanto espacio abierto a la trascendencia, presenta serios desafíos a la evangelización de la cultura. Por eso es preciso dialogar con las nuevas expresiones religiosas, discerniendo en ellas lo que de genuino existe. El primer anuncio debe hacerse recibiendo a las personas con sus diversas problemáticas y sosteniéndolas en el camino de su búsqueda de fe. Hay que contar con la experiencia religiosa que la persona tiene para iniciar y o continuar un proceso evangelizador, convencidos que el reino de Dios esparce sus semillas en cuanto hay de legítimo y verdadero. Toda institucionalización, incluso la religiosa, ha caído hoy en descrédito. Para la sociedad actual, la visibilidad, la organización y la estructura eclesial resultan demasiado complejas y a menudo más que mediaciones se convierten en un obstáculo. Incluso alguna espiritualidad se ha vuelto autónoma respecto a la religión. Se la desea libre de afiliación a iglesias y credos. No interesan tanto las religiones institucionales como la posibilidad de sentido existencial y de resignificación de los valores humanos que pueden brindar. Esto conlleva un gran reto de adaptación y de humanización de las religiones, ya que con mucha frecuencia se convierten, con el paso del tiempo, en sistemas monolíticos con tendencia a cerrarse.
La presente situación de pluralismo religioso es históricamente inédita para la mayor parte de las religiones, acostumbradas a ambientes de homogeneidad y unicidad. La diversidad, incluida la religiosa, antes era juzgada negativamente, ahora goza de aceptación y aprecio positivo. Todas las religiones son valiosas y a la vez limitadas, necesitadas de mutua complementación, conocimiento, diálogo e interacción. Este enfoque supone renunciar a privilegios y derechos. Las religiones tendrán mejor futuro si logran adaptarse y modificar sus estructuras institucionales tal como hoy las conocemos. El cristianismo de los orígenes fue una religión de minorías en la globalización del Imperio Romano y a lo largo de los siglos ha sufrido transformaciones y purificaciones históricas que le han permitido subsistir hasta hoy, asumiendo siempre nuevos paradigmas de inculturación. En la actualidad es necesario presentar el anuncio del Evangelio desde el fundamento de una espiritualidad sostenida en el misterio de la encarnación, que posibilite una profunda realfabetización espiritual y humana, desde una pedagogía de la fe que una lo intelectual con lo experiencial, a través del autoconocimiento, del análisis crítico de las realidades sociales, del contacto directo con situaciones de dolor y de la salida de sí mismo como camino para la evangelización, apostando primero a la espiritualidad y luego a la religiosidad, presentando una espiritualidad más integrada a la vida, acorde al tiempo y a la realidad cultural, siendo capaces de encontrar sentidos profundos a las problemáticas que se viven, humanizando y dignificando la vida. Es preciso el anuncio explícito y el anuncio implícito de los valores humanos y evangélicos, empleando la estrategia de variados lenguajes posibles, no sólo el religioso convencional y directo, tratando que el lenguaje explícito o implícito para el anuncio del Evangelio sea realmente significativo, interpelante y efectivo. Hay que acoger sin tanto recelo todo lo bueno que hay en los diferentes sistemas de creencias y brindar más ámbitos para la iniciación y el crecimiento en la fe, disminuyendo la ignorancia religiosa que tienen muchos católicos que se han quedado con lo elemental del aprendizaje de fe hecho en la infancia o en la adolescencia, sin crecer y avanzar para nutrir la búsqueda constante de Dios, sintiéndose incompetentes para el dinamismo apostólico y misionero del anuncio. Sección 7.2. Paradigmas históricos del cristianismo en relación a otras religiones. El Concilio Vaticano II, por su parte, presenta una perspectiva conciliadora y positiva para con todas las religiones. Otorga una esperanza radical respecto a la salvación en las religiones no cristianas, Allentes 3.7, Gaudium et Spes 22, ya que también a su modo son mediadoras de la salvación. Gaudium et Spes 41.92, Allentes 3.9, Lumen Gentium 17. Y están incorporadas en el plan divino y en la mediación única del Señor y en la mediación no excluyente de la Iglesia. 1 Timoteo 2.4, de un modo solo por Dios conocido. Gaudium et Spes 22. La dimensión religiosa es un presupuesto cultural que está presente como aspecto previo a una explicitación evangelizadora. El documento de Puebla afirma que lo esencial de la cultura está constituido por la actitud con que un pueblo afirma o niega una vinculación religiosa con Dios a través de los valores o desvalores religiosos.
Estos tienen que ver con el sentido último de la existencia y radican en aquella zona más profunda donde el ser humano encuentra respuestas a las preguntas básicas y definitivas, sea que se las proporcionen con una orientación positivamente religiosa o por el contrario atea. De aquí que la religión o la irreligión sean inspiradoras de todos los restantes órdenes de la cultura, familiar, económico, político, artístico, etc., en cuanto los libera hacia lo trascendente o los encierra en su propio sentido inmanente. Documento de Puebla 389. A lo largo de la historia, el cristianismo en su diálogo con otras religiones ha pasado por diversos paradigmas eclesiales. El paradigma de la exclusividad, el cual generó de hecho exclusión y hasta violencia en variadas formas, ya que se concebía la salvación solo venida por la pertenencia visible e institucional a la Iglesia, y fuera de ella no se encontraba redención. El paradigma de la inclusividad, nacido de la eclesiología del Concilio Vaticano II, propició el diálogo ecuménico e interreligioso. El paradigma de la pluralidad religiosa asume la complementación interreligiosa a partir del mutuo reconocimiento, encuentro, diálogo, intercambio y alianza entre religiones, superando una concepción cerrada y resignificando la identidad. Este paradigma más reciente que vive la Iglesia deviene históricamente después de haber transitado por etapas donde la fe, la religión y la cultura tuvieron su ruptura. Luego existió un fuerte proceso de secularización, donde lo religioso pasó del ámbito público al privado, con la consiguiente falta de relevancia a la hora de impactar en la sociedad, y por último, en el presente, se advierte un reflorecimiento de lo religioso de manera abierta y sincrética en la cultura y un anhelo de respetuosa comunión entre las diversas religiones. Es importante tener en cuenta este contexto, ya que tanto el primer anuncio como la reevangelización continua de los creyentes, hay que hacerlos teniendo en cuenta la multiculturalidad, donde abunda la diversidad y la pluralidad religiosa. El anuncio explícito debe hacerse en el marco del diálogo ecuménico e interreligioso, además de considerar que debe llegar al mundo de los agnósticos, los escépticos y los indiferentes religiosos. Es preciso tratar de superar cualquier tipo de imposición, haciendo descubrir que el anuncio es convicción, opción e inspiración, y debe hacerse siempre desde la actitud de la tolerancia religiosa, especialmente para quien lo escucha por primera vez o para quien piensa y cree distinto. Hay que pasar del adoctrinamiento sistematizado y obligatorio a la vivencia comprometida de la fe. Este nuevo paradigma ecuménico e interreligioso propone la comunión como unidad en la diversidad. El Papa Francisco lo ilustra desde la metáfora de una figura geométrica: pasar de la esfera al poliedro. Poliedro se refiere a la figura geométrica de varias caras que puede clasificarse según la cantidad de ellas que posea. Desde la antigüedad, la esfera fue considerada la forma perfecta por excelencia. Incluso se aplicó al concepto de Dios, de eternidad y de iglesia. El Papa Francisco, sin embargo, considera más perfecta la figura del poliedro, símbolo de comunión y de la unidad en la diversidad. ¿Qué es la unidad en la Iglesia? Tal vez una esfera donde todos los puntos son equidistantes desde el centro, todos iguales. Eso es uniformidad, y el Espíritu Santo no construye uniformidad. ¿Qué figura podemos entonces encontrar? Pensemos en el poliedro. Es una unidad en la diversidad.
Discurso del Papa Francisco al pastor evangélico Giovanni Traetino, Iglesia Pentecostal, 2014. Ya que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Evangelii Gaudium 2.36. No anula la particularidad, en él conservan la originalidad. Nada se disuelve, se destruye, se domina, todo se integra. Discurso del Papa al Encuentro Mundial de Movimientos Populares, octubre de 2014. Es por eso que la uniformidad no es católica ni cristiana. La unidad es diversa y una. El espíritu que hace la diversidad es el mismo que después hace la unidad. La unidad no es uniformidad. No es hacer algo obligatoriamente todos juntos, ni pensar del mismo modo, ni mucho menos perder la identidad. La unidad en la diversidad es precisamente lo contrario. No hay que tener miedo de las diferencias. Discursos del Papa Francisco a los miembros de la Fraternidad Católica de las Comunidades y Asociaciones Carismáticas de Alianza, octubre del 2014. El temor a las diferencias nos lleva a un confesionalismo. Se refiere a una actitud cerrada en la vivencia de la propia confesión religiosa, con una actitud excluyente y a veces hasta fóbica de otros credos o búsquedas espirituales. Lleno a veces de prejuicios, cerrado y excluyente que desconfía de los que no pertenecen a la propia confesión e incluso a veces llega a negar identidad cristiana a los bautizados de otras confesiones cristianas. La ciudad de Córdoba, siguiendo su rica tradición interreligiosa, ha suscrito el 30 de octubre de 2017 la Declaración de América Latina y el Caribe, zona de convivencia interreligiosa, junto al Consejo Episcopal Latinoamericano, el Congreso Judío Latinoamericano, el Consejo Latinoamericano de Iglesias y la Organización Islámica para América Latina y el Caribe. La declaración tiene el cometido de fortalecer la convivencia y proteger el pluralismo de la región, incentivando la creación y la profundización de programas y proyectos que promuevan la convivencia interreligiosa latinoamericana y caribeña. Sección séptima, punto 3. Los no creyentes y el primer anuncio. El Papa Francisco en relación a los no creyentes tiene una actitud abierta, respetuosa y conciliadora, enmarcada en lo que la Iglesia propone desde hace ya tiempo en su magisterio. El diario italiano La Repubblica publicó el 11 de septiembre de 2013 una carta que el mismo pontífice escribió el 4 de septiembre de ese año, enviada a Eugenio Scalfari, respondiendo a algunas preguntas del escritor suscitadas por la lectura de la primera encíclica que el Papa Francisco escribió junto al Papa emérito Benedicto XVI, Lumen Fidei, del 29 de junio de 2013. La carta, bastante extensa, toca diversos temas y constituye una importante declaración de la perspectiva del Papa Francisco acerca del encuentro con los no creyentes. Así afirma que el diálogo fue uno de los objetivos principales del Concilio Vaticano II y constituye lo característico de este tiempo de la Iglesia, ya que, a lo largo de los siglos de la modernidad, ha asistido a una paradoja. La fe cristiana a menudo ha sido etiquetada como la oscuridad de la superstición que se opone a la luz de la razón. De este modo, entre la Iglesia y la cultura moderna se ha llegado a la incomunicación. Es hora de iniciar un diálogo abierto,
sin ideas preconcebidas que reabran las puertas a un encuentro serio y fecundo. Este diálogo no es un accesorio secundario, la fe no es intransigente, sino que crece en la convivencia que respeta al otro. El creyente no es arrogante, al contrario, la verdad lo hace humilde, sabiendo que más que poseerla él, es ella la que lo abraza y lo posee. Yo no hablaría ni siquiera por lo que respecta a un creyente de verdad absoluta. La verdad, según la fe cristiana, es el amor de Dios hacia nosotros en Jesús. Por lo tanto, la verdad es una relación. Tanto es así que incluso cada uno de nosotros percibe la verdad y la expresa a partir de sí mismo, su historia, su cultura, la situación en la que vive, etc. Esto no significa que la verdad sea variable y subjetiva, todo lo contrario, significa que la verdad se nos revela siempre como un camino y una vida. ¿No fue acaso el mismo Jesús el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? En otras palabras, siendo la verdad toda una con el amor, exige humildad y apertura para ser buscada, escuchada y expresada. Por lo tanto, para salir de los encajonamientos de una contraposición absoluta, hay que replantear a fondo la cuestión. Pienso que esta es hoy una necesidad imperiosa para entablar ese diálogo sereno y constructivo que tanto deseo. El Papa Francisco habla de la verdad como una relación, el amor de Dios hacia nosotros en Jesús. El Señor mismo es la verdad, por lo tanto, no podemos descartar tampoco la relación que nos abre al vínculo con su persona. Incluso afirma que ni siquiera postula una verdad absoluta, ya que es la verdad la que progresivamente va abrazando el entendimiento y el corazón de los creyentes y no al revés. La verdad es toda una con el amor. Esta concepción resulta integradora. La verdad se regocija con el amor. 1 Corintios 13:6. No separa verdad, entendimiento y amor, voluntad. La relación a la que se refiere el Papa Francisco es un vínculo entre la verdad y el amor, sabiendo que la prioridad la tiene siempre el amor, y es también este vínculo que establece el amor de Dios hacia nosotros en la mediación de Jesús. Ciertamente el Papa Francisco supone la concepción de la verdad revelada por Dios en la historia de la salvación, apropiada progresivamente con la ayuda de la acción iluminativa del Espíritu Santo y el esfuerzo natural del razonamiento humano, captada intelectualmente por la inteligencia y abrazada en una adhesión libre y voluntaria. Es por eso que no se puede calificar ligeramente de relativista la afirmación del Papa Francisco. No postula renunciar a la verdad, sino vivirla y presentarla de otra manera. En el contexto citado habla de la verdad, relación, como posicionamiento del diálogo abierto sin ideas preconcebidas. Es un encuentro serio y fecundo reafirmando la humildad. La imposición y el empoderamiento de la verdad, como si fuéramos sus dueños y únicos intérpretes, no permiten el diálogo. Cuando se separa el amor de la verdad, ésta se convierte en factor de poder. La verdad, por el contrario, es aquella relación que permite el diálogo. No es fundamentalmente el contenido doctrinal que llevamos previamente al encuentro y la posición que asumimos desde un marco conceptual, sino que es un salir en la búsqueda común. Aunque existe un núcleo de contenidos sustanciales de la fe que no cambian, sin embargo siempre se deben considerar las diversas percepciones culturales y las legítimas interpretaciones de esas verdades de la fe en cada momento histórico para adaptarlas al modo de comprensión y de lenguaje de cada época. Necesitamos expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad. Una cosa es la sustancia y otra la manera de formular su expresión. Evangelii Gaudium 41. No hay que renunciar a la verdad de la fe, sino encontrar la mejor manera de entregar el primer anuncio.
Para eso es preciso considerar el diálogo entre pares. Si tenemos la verdad como una posesión adquirida, no hay búsqueda posible. Debemos librarnos de actitudes aparentemente religiosas que en verdad no lo son por ser cerradas en sí mismas. Secularismo, proselitismo, fundamentalismo e integrismo religioso. La pedagogía del diálogo que presenta el Evangelio, donde Jesús asume la pregunta religiosa de sus interlocutores, por ejemplo, en la conversación de Jesús con Nicodemo, Juan 3, 1:21, con la mujer samaritana, Juan 4, 1:30, con los fariseos, Mateo 19, 3:9, 22, 15, 22, con los saduceos, Mateo 22, 23 al 33, con los escribas, San Marcos 12, 28, 34, con los discípulos camino a Emaús, Lucas 24, 13, 35, entre otros. En todo se advierte el encuentro y el diálogo como estrategia persuasiva de Jesús para la manifestación de la verdad que desea proponer. Esta actitud de Jesús ayuda a aceptar la perplejidad y la incertidumbre de la cultura actual como parte de la búsqueda. Hay que recordar también lo que San Pablo dijo a los creyentes paganos de Grecia: vengo a anunciarles lo que ustedes adoran sin conocer, para que busquen a Dios aunque sea a tientas y puedan encontrarlo. Él no está lejos de cada uno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Como muy bien lo dijeron algunos de sus poetas, nosotros somos también de su raza. Hechos 17, 23, 27. Ese buscar a Dios, aunque sea a tientas, supone compartir con otros la penumbra de la fe, las inquietudes y las preguntas, las noches del espíritu y las purificaciones dolorosas en el anhelo del Dios que es amor. El encuentro y el diálogo suponen que cada interlocutor deba salir, aunque más no sea de sí mismo, con generosidad, humildad, esperanza y capacidad de escucha. La inclusión religiosa consiste fundamentalmente en un dejar entrar al otro, integrarlo, hacerlo pertenecer con derechos y deberes, asumir lo que pueda aportar y aceptarlo con la riqueza de su alteridad. La inclusión religiosa es una actitud que nos hace salir en un estado de misionariedad y comunión desde el umbral de fe que el otro tiene en su camino de búsqueda religiosa. Más que un entrar del otro a nuestra propuesta es un salir nuestro. Tal es la primera condición del encuentro y del diálogo. La verdad, incluso la verdad religiosa, no es unívoca, sino que resulta lo suficientemente rica como para ser percibida e interpretada de varios modos posibles. Aquí cita a Hans-Urs von Balthasar: La verdad es sinfónica, bellísimo libro, permitiendo vivir la comunión desde la unidad en la diversidad. La verdad religiosa no sólo comprende el contenido intelectual de la doctrina, sino que su dimensión relacional implica de manera significativa la actitud y el testimonio, a menudo tan importante o incluso más que el saber doctrinal o moral. En una cultura donde el bien ha perdido su fuerza atractiva y los argumentos demostrativos de la verdad ya no tienen contundencia y fuerza de conclusión lógica, el diálogo plurirreligioso puede nuevamente devolver el sentido existencial perdido y recrear la belleza oculta del misterio y de lo sagrado de la vida desde un nuevo camino. Sección séptima, punto 4. Violencia religiosa. Lamentablemente hoy algunas religiones, personas o grupos que dicen profesar determinadas religiones están asociadas a hechos de violencia ideológica, política y religiosa. Penosamente el vínculo entre religión y violencia no es nuevo en la historia de la humanidad. Al respecto, el Papa Francisco advierte:
La violencia propagada e implementada en nombre de la religión solo puede desacreditar a la religión misma. Como tal, debe ser condenada por todos. La persona religiosa sabe que una de las más grandes maldiciones es poner a Dios como garante de pecados y crímenes para justificar el asesinato, la esclavitud, la explotación en todas sus formas, la opresión y la persecución de personas y poblaciones enteras. Nadie puede apelar al nombre de Dios para hacer el mal. Hay que desenmascarar cualquier intento de manipular a Dios con propósitos que no tienen nada que ver con Él. Pertenecer a una religión en particular no otorga dignidad ni derechos adicionales a quienes se adhieren a ella, así como la no pertenencia no la resta ni la disminuye. Es necesario involucrar a líderes políticos y líderes religiosos, maestros y operadores de educación, capacitación e información para advertir a cualquiera que sea tentado por formas perversas de religiosidad equivocada que no tienen nada que ver con el testimonio de una religión. Esto ayudará a aquellos que con buenas intenciones busquen a Dios para conocerlo verdaderamente y encontrarse con aquel que libera del miedo, el odio y la violencia. Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en la conferencia Lucha contra la violencia comprometida en el nombre de la religión del 2 de febrero del 2018. Preguntas para el discernimiento. ¿Por qué generalmente se priorizan los contenidos doctrinales y los posicionamientos morales antes que el primer anuncio del Evangelio? ¿Cómo favorecer espacios de comprensión y diálogo en un mundo de diversidad?